bien. Segunda parte. Les digo lo que dije al principio de la otra tanda. Vieron que hablar de autoridad no es fácil. No es fácil. Pero nos trae luz para que uno pueda ubicarse de acuerdo a los principios que Dios ha establecido con respecto a lo que es la autoridad. ¿Está bien? Mira, avanzamos. Mateo capítulo 8, versículos 7 al 10. Dice ahí que Dios le da autoridad a la persona que ministra a través de una delegación ministerial. Yo voy a recordar algunas cosas, no está anotado ahí, así que anótelo. Hablamos en el bloque anterior sobre Números, capítulo 11. Dice Números 11, a partir del versículo 16, si la memoria no me falla, 16 en adelante, bueno, por ahí anda, dice que Dios le habló a Moisés y le dijo: Moisés, reúnele 70 varones que tú sabes que son ancianos, gente reconocida, gente del ministerio. Ahí el tema no era la edad, el tema era la trayectoria y el respaldo que tenía sobre ellos. Y Moisés tenía que seleccionarlos, y Dios tomaría de Moisés y pondría en ellos la misma unción que Dios había depositado sobre Moisés, estaría sobre ellos, para ayudar a Moisés en las cuestiones que tenían que ver con el ministerio. Todo eso fue hecho en público. Dice: llama a los 70 ancianos, llama al pueblo, pon el pueblo delante tuyo y yo tomaré de ti y pondré en ellos. Muy bien, ese párrafo es lo que nosotros conocemos como el nacimiento de los presbiterios. ¿Escuchó hablar alguna vez del término presbiterio? Sí. Es cuando un digo de un pastor, llama a los pastores oran por él, lo ungen y así sucesivamente con cada ministro. Eso significa que hay una autoridad conferida, delegada sobre algunos. ¿Está bien? Para tareas específicas, que es lo que está hablando de pasaje. Esta gente da directrices o directivas para realizar una tarea específica. Si usted va a estar ungido para algo y por lo tanto con la autoridad otorgada, el límite de la autoridad que usted va a tener está afectado a la tarea que tiene que hacer. No quiere decir que usted va a tener autoridad para meterse en áreas donde Dios no lo llamó y la gente tampoco. Significa que tenemos una autoridad conferida para el desarrollo de la tarea que se nos ha asignado. ¿Amén? ¿Se entiende eso? Las personas que no reconocen la autoridad pueden sufrir de contaminación y ataques de espíritus inmundos. Eso lo puse ahí en su libro también, Hechos capítulo 19. Tenga cuidado, porque si uno se mete en el área donde no se tiene que meter, o trata de hacer uso de una autoridad que tiene para esferas que no le competen, usted va a quedar expuesto a cuestiones que tienen que ver con poderío de otra área y puede ser afectado por ello. Tenga cuidado. Quien tiene autoridad reconoce la autoridad de sus superiores y se sujeta a la obediencia. Uno ahí va a reflejar algunas cosas que las sabe, pero que no siempre las practica. Uno tiene que aprender a estar bajo obediencia para que otro te obedezca después. Si usted no aprende a respetar, a ser obediente, a cuidar las autoridades que Dios ha puesto sobre ti y a corresponder a una autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida, usted no espere que alguno, en alguna ocasión, sea obediente a usted. Porque a veces las cosas no solamente se enseñan por palabras, sino por ejemplo. Entonces, cuando yo demuestre con mi ejemplo que puedo respetar una autoridad, sostener una autoridad, cuidar una autoridad y tratar de allanar el camino para estar al lado de mi autoridad como corresponde, el día que Dios ponga a alguien para que esté a mi lado, trabajando bajo mi autoridad, ese hombre o mujer va a saber que soy una persona que respeta la autoridad. De esto hablan estos principios. El Señor Jesús en Mateo capítulo 28, verso 18, se nos muestra como el mejor ejemplo de autoridad. La potestad que tú me has dado, yo la he cuidado para ponerla por obra en la responsabilidad que me concediste. Es una traducción hecha a mi lenguaje de Mateo 28, ¿está bien? Entonces, si el Señor fue nuestro mejor ejemplo para poner por obra el respeto a una autoridad, usted muévase bajo lineamientos de respeto, sabiendo lo que hablábamos en el primer bloque. El principio de autoridad arranca en Dios, aplicado, está bien, establecido, desarrollado, volcado sobre algunos. Entonces yo eso no puedo esquivarlo. Entonces aprenda a trabajar con ello.
Aprenda. Va a ver mejor lo que es cuando alguno respete la autoridad que usted tendrá en cualquier área, a donde Dios le confiera la posibilidad de estar. Cuando los demás vean que es respetuoso con la autoridad, que usted cumple con la autoridad, que usted se mueve bajo el lineamiento de autoridad como corresponde, cuando Dios le dé gente para que usted conteste, va a decir, bueno, esta es una persona respetuosa, por lo tanto, responderé en el mismo nivel en el cual tengo que responder. ¿Está bien? El ejemplo de Jesús es muy puntual. Hay otro ejemplo, Lucas, capítulo 7. ¿Se acuerdan del centurión romano? Es uno de los tantos pasajes que hay en las Escrituras. Mire, le rogó al Señor que sacara a su siervo. Este trabajaba bajo la autoridad de César, quien garantizaba su autoridad. Por ello habló con seguridad cuando dijo, yo también soy hombre bajo autoridad. Entonces cuando usted hable, diga, soy una persona bajo autoridad. Habla muy bien de uno cuando está bajo autoridad. Dios no allana camino para ningún llanero solitario, en ningún lado. Los pastores cuentan veracidad de eso, me equivoco, ¿cierto o no? Dios no allana camino a ningún llanero solitario en ningún lado. Entonces, por lo tanto, este centurión dice, mire, yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, porque comprendió que Jesús lo que estaba haciendo era un ejercicio de ¿qué? De autoridad. No entendió ninguna otra cosa el centurión. Entendió que Jesús hacía uso de autoridad, del ejercicio de una facultad que Dios le había entregado a él. ¿Está bien? Mire, autoridad. ¿Es nada para qué? Para edificar. Nunca Dios te va a dar una autoridad para destruir nada, ni a nadie. Lea conmigo. 2 Corintios 10:8 dice, el cristiano al que Dios ha dado autoridad tendrá que dar cuenta de la manera como la ejerce. Entonces dice, ay pastor, yo quiero que Dios me use y quiero tener autoridad sobre, no sé, X área en el servicio. Si usted tiene autoridad, amén, Dios se la puede dar. Pero sepa que en la medida de la autoridad que Dios le dé a usted, será la medida de cómo usted tendrá que rendir cuentas por lo que Dios le dé. Acá ya nos apretamos un poco los zapatos. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que le digo esto, verdad? Los más fuertes, dice Romanos 15, 1 y 2, tendrán que sostener a los más débiles. El liderazgo, cuando estudiamos la materia, lo que estudiaron conmigo, el liderazgo creo que la 1 o la 2, la 2 fue, hablamos de que siempre hay miembros débiles en un equipo de ministerio. Por lo tanto, los más fuertes tienen que soportar la responsabilidad de los más débiles. Romanos 15, ¿está bien? La persona que ministra tiene que arrancar y destruir lo que estorba y que no va a dejar prosperar la vida ni de uno ni de la persona que tenga a tu lado. Es parte del ejercicio de la autoridad cuidar que aquellas cosas que estorban en la vida de los que trabajan con nosotros sean quitados para llevar a la persona a su máximo potencial. Entonces ustedes se cuentan que eso no tiene nada que ver con el crecimiento netamente propio, tiene que ver con el crecimiento del cuerpo, a donde estamos abocados. A ver, dígame amén. Amén. ¿Está bien con esto? Perfecto. Mire, seguimos. Autoridad. ¿Para qué se tiene? Dijimos recién que uno la tiene para edificar y no para destruir. Segunda verdad, la autoridad ¿para qué está? Está dada para el servicio. Yo cuando hablo sobre vida de Jesús, digo que hay un pasaje, hay un texto que es clave en el ministerio del Señor. ¿Cuál es? Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si vamos a decir, en mi materia, cristología, ¿cuál es el texto clave que le pongo al Señor Jesús? Marcos 10:45. Tu autoridad está puesta ¿para qué? Número 1, para edificar y no para destruir. Número 2, para el servicio. Dios te va a habilitar nada más ni nada menos que para una sola cosa: servicio. ¿Está bien? Usted no cree que Dios te habilita con autoridad para cualquier otra cuestión que a uno se le ocurra, para el servicio. Lucas 22:25-27. El Señor Jesucristo declaró que el ejercicio de autoridad no tiene que ser como en el mundo. Nuestra autoridad Dios no tiene que ser como ninguna empresa, no tiene que ser como ningún tipo de trabajo secular, no tiene que ser como ningún club. Porque ahí usted pega 4 gritos y manda. La iglesia no puede pegar 4 gritos y mandar. También su autoridad tiene que estar revestida de servicio y no ninguna otra cosa. Así que el que quiera hacer lo contrario, sepa que no está bajo lineamiento o bajo principio
que tenga que ver con lo bíblico. El mayor debe comportarse como si fuera el menor, y el que manda tiene que comportarse como el que sirve, como si fuera el menor, porque es más importante quien sirve y que quien se sienta a la mesa. ¿Está bien? Por eso cuando haya que hacer algo, que busque estar ocupado haciendo algo, que no lo hagan sentado sin hacer nada, porque es mal anticipo. ¿Está bien? Entonces la autoridad está puesta ¿para qué? Número uno, para edificar y no para destruir. Número dos, la autoridad está puesta ¿para qué? Para servir. Número tres, la autoridad está puesta ¿para qué? Para disciplinar. Y cuando te hablo de disciplina, no te estoy hablando de un castigo desmedido sobre la gente, disciplinario como uno de pronto puede creer que se ejercita la disciplina. La disciplina tiene que ver más con lo correctivo que con cualquier otra cuestión. Algún día vamos a hacer un seminario sobre disciplina, nada más, y va a ver. La disciplina no está puesta para castigar, la disciplina está puesta para corregir. ¿Está bien? Miren, Proverbios 15:32 dice que Dios ejerce la disciplina a quien toma por hijo, para que sea que partícipe de su santidad. Entonces, cuando se ejercite sobre usted una acción disciplinaria, y no estoy hablando, hermano, se lo digo de verdad, no estoy hablando de esa disciplina que uno dice que se está en el banco y no trabaja para el Señor durante, no sé, 10 años. No estoy hablando de ese tipo de cosas. Estoy hablando de un llamado de atención, estoy hablando de un consejo, estoy hablando de algún tipo de medida reaccionaria para ubicar a la persona que sin saberlo está por ahí desenfocado en algún área, para que pueda reubicarse. ¿Se acuerdan de 1 Timoteo, de 1 Corintios 5? Ahora el mes que viene vamos a estudiar 1 Corintios, pastora. Cómo tratar una iglesia complicada. 1 Corintios. ¿Está bien? Escuche, 1 Corintios 5 dice que Pablo al pecador lo expulsó del cuerpo. Y uno dice, lo destruyó. No. Lo sacó del campamento, como se aplicaba también en el Antiguo Testamento, era quitado del campamento, para que se ponga a reflexionar sobre su situación y cuando vuelva arreglado. Ese era el sentido. Ahí no se habla de castigo. Ahí se habla de reflexionar con un objetivo puntual. ¿Está bien? Mire, la persona que ministra no debe imponer disciplina, sino que debe dar cuentas del estado de las ovejas al ministro, y el ministro es quien determinará qué tipo de sanción se debe poner. Un gran problema que tenemos con gente bajo responsabilidad de autoridad es que a veces se toma la autoridad para hacer más cosas de las que le corresponde. ¿Está bien? Entonces, cuando haya que tomar una medida reaccionaria, si yo entiendo que la autoridad, una de las áreas de la autoridad tiene que ver con la disciplina, el ejercicio del acto disciplinario que lo hará usted, lo hará el ministro del lugar. Por eso recuerden, los que estudiaron el liderazgo, Éxodo 18, ¿se acuerdan los 25 principios del liderazgo de Jetro a Moisés? Ese día estuvo tremendo, ¿no? Uno de los principios fue que todo asunto grave sería llevado ¿a quién? Al ministro. Entonces, ¿tiene usted autoridad para ejercerlo? No, su autoridad está orientada para otra cosa. ¿Vamos bien? ¿Está bien? Sigan. El apóstol Pablo actuó con el hombre que entregó a Satanás para que la disciplina lo llevara al punto de que su espíritu sea salvo. Mire, cuando uno tiene una reacción de este tipo o una determinación de este tipo, a veces los sacudones son buenos. A veces los sacudones son buenos. Se lo vuelvo a decir, uno no apunta a castigar a nadie, uno apunta a que la gente reaccione. Yo en nuestras iglesias, por ejemplo, a los que están bajo cobertura y a los pastores que tenemos, les digo, usted no disciplina y no le siente a nadie, a menos que la situación sea extrema y lo requiera. Cualquier otro tipo de determinación disciplinaria tiene que apuntar a que el hermano se despierte y reaccione un poco y sea reordenado, porque aquí de nada me sirve un tipo sentado, pero sí direccionado como corresponde. ¿Está bien? Entonces la autoridad, ¿para qué es dada? Para edificar y no para destruir, número uno. Número dos, para servir. Número tres, para disciplinar. Vamos al número cuatro, ¿para qué uno tiene autoridad?
autoridad delegada sobre uno. ¿Para qué? Para tres cosas: hablar, exhortar y reprender. Vamos a desmenuzar un poquito. Tito, capítulo 2, versículo 15 dice que la palabra autoridad en este texto se traduce como epitash. Está bien, no se complique con eso, ahí lo tiene bien claro en el libro. Epitash, que significa mandato y decreto. Y ahí está lo bueno. Significa mandato y decreto. ¿Cuál es la importancia de un decreto? Un decreto es algo inamovible. Es un decreto. Entonces, si uno une esto a lo que hablábamos al principio, donde Dios establece un principio funcional, donde la autoridad va conllevada con la palabra, una palabra soltada, es un decreto. ¿O no? ¿Querés agregar algo ahí con libertad? Después lo va a ver, agregue Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Ahí habla sobre un decreto. Dice que el rey Ciro soltó un decreto. Y el tipo lo hizo de palabra, y por si alguno no le alcanzaba de palabra, por escrito. Y por escrito decretó. Un decreto es algo inamovible. ¿Está bien? Miren. Significa autoridad, mandato y decreto, y se compone de las raíces epi y tazo, que significa sobre y ordenar. Literalmente, sobreordenar implica intensificar o aumentar las órdenes. ¿Está bien? Fíjate que estamos subiendo de nivel de las cosas, ¿eh? ¿Para qué Dios te da una autoridad? Número 1, para edificar, jamás para destruir. Número 2, para servir, no para pegar 4.000 y mandar. Para ser los valores ya somos demasiado. Hay que no necesitamos más. ¿Está bien? Para servir. Número 3, ¿para qué? Para disciplinar. Número 4, para hablar, exhortar y reprender. Ahora, escuchen. Autoridad para hablar. Lucas capítulo 7, versículo 7. El Señor Jesús echó fuera demonios y sanó a los enfermos, enseñándonos la importancia de conocer la palabra. Quien tiene conocimiento puede dar mejor consejo. Dice Proverbios. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Lea la palabra, estudie la palabra, medite la palabra, calcule la palabra, profundice la palabra, sea una persona de la palabra. Si no viene al instituto, venga. Claro. Entonces uno tiene que tener un dialecto en la misma línea de Dios. En la misma línea. Ni menos ni más. En la misma línea. ¿Está bien? Escuchen, quien tiene conocimiento puede dar mejor consejo, Proverbios, y tiene por lo tanto mayor autoridad. Además conocerán promesas, y no solamente al tener la palabra conocida y conocer la promesa, conoce los derechos que usted tiene. Porque a veces la gente conoce las promesas, pero no conoce ni los derechos de la palabra ni la responsabilidad que tiene con conocer la palabra. Cada cosa, hermano, a su lugar. Marcos, mire, autoridad para qué? Para exhortar. Es necesaria la exhortación para que nadie se endurezca por el engaño del pecado, sino que se mantenga fiel a Dios. Entonces dice 1 Corintios 14, hablando sobre uno de los tantos dones polémicos en ejecución mayoritaria en este tiempo. Me refiero a la profecía. ¿Está bien? Que dice que la profecía tiene un lineamiento. Dentro del lineamiento que tiene una de las tres aristas es la exhortación. Uno no está puesto para castigar a nadie. Mi intención es castigar a nadie. Ahora, si yo puedo abrirle los ojos a algunas cosas, bienvenido será, pero castigarle no, ¿para qué? Si no, ni es mi intención, ni tampoco mi lugar. ¿Está bien? Para que nadie se endurezca y que no adquiera la costumbre de dejar de congregarse. Gente que, por ejemplo, dentro de tanta falencia, deja de congregarse, dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos, que parece que a esto no le hace falta nada, porque hay gente que tiene el pensamiento que no le falta nada. Algunos se ríen, pero te digo la verdad, es bravo. Lo peor es que después pasar es creer que no te falta nada de Dios. Lo peor. Bueno, hay gente que tenía esa situación. Dice, dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Bueno, sigo. Sino que permanezcan en la fe,
a pensar en las tribulaciones que uno padece. La exhortación, a veces la palabra exhortación está mal usada, tiene más que ver con un llamado de atención que con un castigo. ¿Está bien? Usted nunca interprete la exhortación como un castigo. Es un llamado de atención para que se nos abran los ojos. Entonces uno actúa de qué? De acuerdo a la palabra. De acuerdo a la palabra, una palabra te cambia, una palabra te moviliza, una palabra te conduce. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo, lo llamó a Pedro? Y le dijo, vení Pedro a caminar sobre las aguas. ¿Sobre qué caminó Pedro? Vos me decís Pedro y Pedro caminó sobre las aguas. Sí, está bien, pero profundizar en el punto. ¿Sobre qué caminó Pedro? Sobre una palabra. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. Y sobre su palabra, tipo salió. Entonces no tiene que ser un hacedor de autoridad, tener una autoridad y ejercerla de la manera que corresponde. ¿Autoridad para qué? Para reprender, para hablar, para exhortar, para reprender. Mateo 18 habla de reprensión. Cuando llega un punto, pastor, y una persona que ya no quiere escuchar más, lo único que le resta es ¿qué? Reprensión. Te llama la atención, la reprendí, punto. ¿Está bien? Entonces, cada cuestión ubicadita en su lugar, reprender. Esto habla Salmo 142:5. La palabra nos insta a no participar de las obras de las tinieblas, sino reprenderlas. ¿Recordad que lo hablamos el otro día de los comentarios? Obras de las tinieblas son reprenderlos. Escuchen, en ocasiones es necesario reprender al cristiano. ¿Para qué? Para que sea sano. O sea, ahí no hay un factor que tiene que ver con el castigo, hay un factor que tiene que ver con la corrección. Y también habrá personas que persisten en pecado y que deberán ser reprendidos ante la congregación. Yo le expresaba a la pastora hace un tiempo, hablando sobre una situación X, que cuando una situación es privada, ¿te acordás, pastora? En lo privado se la trataba, pero cuando una situación es pública, sobre lo público lo trataré por la dimensión que conlleva. Entonces uno tiene que estar adiestrado para hacer un uso correcto de la autoridad que tiene. Su autoridad está puesta ¿para qué? Primero, para edificar y para levantar o para destruir. Su autoridad está puesta ¿para qué? Para que sirva. Tercero, ¿para qué? Su autoridad está puesta para disciplinar correctivamente. Cuarto, su autoridad está puesta ¿para qué? Para que hable, exhorte, reprenda. ¿Está bien? Entonces, con todo esto encima, si Dios te va a dar una autoridad, delegada, conferida, como pastor, ministro, obrero, líder, o lo que seas, si Dios te va a dar una autoridad conferida, usted tiene que responder al mismo nivel de la autoridad que se le concedió en el mismo nivel. Ni más ni menos. Fíjese, algunos puntos interesantes. La autoridad reside ¿en quién? En la persona del Señor, en este tiempo sobre la iglesia. La autoridad reposa en la persona del Señor. O sea, el uso de autoridad que yo estoy usando y que vos vas a usar en el servicio tiene que ver con la autoridad que le pertenece al Señor. Mateo 28 dice, la autoridad que me da, yo se las entregué. Entonces la autoridad que usted tiene viene del Señor. Por lo tanto, toda exousia ha sido dada al Hijo por el Padre. El ministerio terrenal de Cristo, resumido en algunas áreas, está marcado por una autoridad que el Padre le dio. ¿Qué hizo Jesús? Número 1, llamar y atraer para sí a los discípulos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Utilizó la autoridad para cumplir su cometido. ¿Cuál era su cometido? ¿Cuál era el suyo? ¿Cuál era el cometido del Señor? Yo he venido ¿para qué? Para que el reino sea establecido. ¿Está bien? Buscar primeramente el reino y las demás cosas son añadidas. Perfecto. Entiendo el principio, ejecuto la autoridad. Número 2, un ministerio de señales y prodigios. Número 3, un ministerio de enseñanza. Vos me decís, ¿yo cómo lo veo al Señor? ¿Lo veo al Señor evangelizando? No. Yo lo veo al Señor haciendo milagros y enseñando, haciendo milagros e impartiendo, haciendo milagros y estableciendo. Y eso lo veo hacer. Se mandaba a los discípulos y le hablaba por parábola. A los discípulos algo les salía bien y le hablaba por
confianza para ellos. Entonces su autoridad estaba establecida muy puntualmente para cosas concretas. Ahora, número 2, Cristo confía en la autoridad de los suyos, o sea, nosotros. Por lo tanto, yo no puedo hacer cualquier cosa con la autoridad que el Señor me confiere. Número 3, el tipo de autoridad ejercida en la iglesia es opuesta a la que se utiliza en otro tipo de comunidades. Por ejemplo, en un club, el presidente de un club, mientras tenga socios, que sea poco, que sea yo, le da lo mismo. ¿Qué importa? Ahora, en la iglesia, como pastor o pastores, los pastores no pueden decir, me da lo mismo que te vos, que te yo, que te otro. Porque hay una responsabilidad diferente sobre la vida de la gente. Entonces, por lo tanto, mi autoridad, eclesiásticamente hablando, no puede regirse bajo principios que no tienen nada que ver con lo que es nuestra comunidad de fe. ¿Está bien? Número 4, mirá, la autoridad entre el pueblo, ya hablamos de la autoridad del Señor, la autoridad de los delegados, ¿está bien? Por ahí, la autoridad del pueblo es una autoridad que se expresa en la servidumbre. Guarde aquel que no busque el bien y la edificación de los demás. Está con un problemita muy serio. Número 5, la influencia en el pueblo no se basa en una autoridad intrínseca. Acá está una cuestión de quien grite más alto o grite más bajo. Esto es una cuestión que pasa por una autoridad que tenga que ver con mi personalidad, por ejemplo. Un colérico sanguíneo va a ser más impulsivo, o somos más impulsivos que un flemático, por ejemplo, pero no pasa por una autoridad intrínseca. Pasa por algo extrínseco, algo que se le adjudicó que viene de afuera. Por lo tanto, así como vino, se puede ir. Si no le doy el uso, me tengo que dar. ¿Me entiende lo que le digo? Número 6. Existen autoridades que llamamos gobiernos civiles, a los cuales por decantación uno tiene que responder, le guste o no le guste. Si yo voy en el auto y tengo un semáforo rojo, es para que pare. Que no lo haga en algunas ocasiones es otra cuestión. Y depende del lugar, ¿no? Pero está puesto para qué? Para que pare. Entonces, por lo tanto, me guste o no me guste, me indica un llamado de atención y yo tengo que cumplir. Entonces, somos objetos de autoridad, respondemos a la autoridad y ejercemos la autoridad. Por lo tanto, tengo que responder de manera adecuada y tengo que ejercerla de manera adecuada. Y ahí es donde uno va orientando un poquito sus principios y cómo uno lo modula, porque hay una autoridad congregacional que está bárbara. Echamos fuera de todo por igual, la misma unción, la misma autoridad, la misma palabra lo respalda, perfecto. Pero sobre algunos selectivamente elegidos, porque aunque suena feo en la iglesia, yo le decía a los hermanos del instituto, aunque suena feo en la iglesia, tiene que haber selección de personal. Tiene que haber. Hechos capítulo 6, cuando se eligieron los diáconos, tenían que ser varones de fe, de buen testimonio, no calificado cualquiera. Cuando hubo que poner jefes para ayudar a Moisés en la tarea, esos 18 no lo calificaba cualquiera. Cualificaba a aquellos que tenían amplitud de control, que tenían tal característica, tal otra característica, gente que no fuera vaga, gente de buen nombre, que había respuestas, no cualquiera. Entonces uno dice, bueno, si sobre algunos selectivamente elegidos hay una autoridad, yo tengo que responder de la misma forma. Miren lo que puse ahí abajo en amarillo. Toda autoridad ha sido establecida por Dios, ¿para qué? Para ser obedecida. Yo tengo un pastor amigo que entre chiste y chiste siempre me dice, los compromisos fueron hechos para romperlos. Estos fueron hechos. Y él se ríe y yo le digo, bueno, suena jocoso, pero en realidad un compromiso fue hecho para cumplirlo. Entonces, por lo tanto, si Dios ha establecido autoridades, una autoridad tiene que ser obedecida. Si estás en una posición de autoridad, te deberán respeto y obediencia. Y así como tú le debes respeto y obediencia a la autoridad que Dios ponga sobre uno, y sucesivamente la relación será lineal. ¿Está bien? Unos con los otros.
Toda autoridad es establecida por Dios para ser obedecida. Aprende a obedecer y cuando seas autoridad, los demás te respetarán y te obedecerán también. ¿Está bien? Aquí te amplio conceptos. Autoridad orgánica. ¿A qué llamamos autoridad orgánica? Es la autoridad que dispone la iglesia como cuerpo. La iglesia como cuerpo tiene una autoridad. Y echarán, en mi nombre echarán fuera demonios. Un macho fuera un demonio, el demonio se fue. Y va a venir sorprendido la iglesia y decir, aquí no sabe qué pasó, se fue el demonio. Y obviamente. ¿Por qué? Porque hay una autoridad orgánica que está depositada sobre el cuerpo, otorgada por Cristo a su iglesia. Esta es la autoridad que se le entrega a la iglesia y a cada cristiano por igual. Ahora, tenemos lo que conocemos como autoridad oficial, que es la autoridad sobre algunos para ejercer el desarrollo del ministerio que Dios le entregó. Quienes estudiaron conmigo el mes pasado, acuérdense ese pasaje, Éxodo 18. Dice que la calificación que Jetro le dio a Moisés, ahí tenés más de 25 puntos de liderazgo. Para que uno diga, reúno esos 25 puntos, califico. Si no lo califico, entonces ay, pero pastor, no sea tan exigente. Pero la medida de la autoridad que se te concede requiere ese nivel de calificación. Porque si no sería muy fácil. ¿Está bien? Jetro, a Moisés, sobre algunos seleccionados se depositó un ungimiento especial para desarrollar ciertas tareas específicas sobre el pueblo. Eso es una autoridad distintiva. Ahora, verdades. Número 1. La autoridad oficial debe ser obedecida siempre y cuando lo que declare no viole ninguna voluntad de mi autoridad basada. Por ejemplo, si Dios a mí me dice, cumple mis preceptos, y una autoridad me dice, no cumpla los preceptos divinos, se terminó su autoridad, por lo menos en lo que compete para conmigo. Pero mientras lo que me direccione no violente una voluntad prescrita y establecida por Dios, va todo bien. Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira, avanzo. Número 2. La autoridad oficial es totalmente responsable si conducen a los que están bajo su mando a prácticas erróneas. Si yo te conduzco a una enseñanza equivocada en cuanto a lo que es la palabra, el Señor no te lo va a reclamar a ti, me lo va a reclamar a mí y con creces. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende lo que digo? Número 18. Dice ese pasaje, después lo lee. Número 18 dice que el peso de la iniquidad cayó sobre los hombros de los sacerdotes. Entonces a veces es preferible ni meterse en el sacerdocio si uno tuviera la elección de elegir ante la mínima duda de que pueda haber un peso de responsabilidad en ese nivel. ¿Está bien? Vamos, número 3. Escuche. La autoridad oficial puede ser más o menos madura. Hay gente que por ahí es más o menos madura en una posición ministerial que otra. Puede ser. La situación puede ser menos justa, inclusive. Tengo que decir, pastor, pero hay gente que hace 30 años que está en el ministerio y seguro que hace 2 días que está y está en una posición de servicio mayor que la mía. Puede ser. Pero ¿sabe de qué depende? Depende de un montón de factores. ¿Entendió el servicio? Cosa que por ahí otro no entendió. ¿Entendió el principio de autoridad? Cosa que por ahí el otro no entendió. ¿Entendió el principio de obediencia? Que por ahí el otro no entendió. Entonces, la autoridad oficial puede ser menos madura, menos espiritual y hasta menos justa. Sin embargo, el solo hecho de que tiene una autoridad otorgada que se le delegó merece el respeto que le corresponde. ¿Vamos bien con esto? Dígame amén. Si no está de acuerdo, levánteme la mano, no hay problema, lo debatimos después del tema. Pero esto es puntual, muy puntual. Mire, seguimos. Número 4. Las autoridades oficiales poseen autoridad hasta que son removidas de su oficio delegado. Ejemplo, Saúl. Ejemplo, claro, patético, pero claro. Un hombre que tenía todo para ganar y mira cómo terminó. Entonces la autoridad oficial tiene derecho al ejercicio de su autoridad mientras no sean removidos de su oficio delegado. ¿Está bien?
Hace un ratito hablamos que la autoridad no es intrínseca, no depende de lo que tengo o no tengo, sino depende de lo que recibo. Pablo le hablaba a Timoteo sobre no poner con ligereza las manos sobre nadie. No imponga las manos sobre nadie, y menos sobre un neófito. Que la palabra neófito tiene que ver con ignorancia, con adolecer del conocimiento de algunas cosas. No imponga las manos con ligereza. ¿Por qué? Porque así como se adjudica, se quita. Entonces, para no quitar, no imponga aceleradamente. Número 5. Las autoridades oficiales siempre están establecidas en forma jerárquica. Siempre. Entonces uno tiene que entender el desarrollo de las jerarquías. Acá no es cuestión de que uno es más que nadie. Yo no te estoy diciendo eso. No es cuestión de que uno es más que nadie. Es cuestión de que Moisés era Moisés, pero Aarón era Aarón. Y Aarón entendía que no iba a ser Moisés, iba a ser Aarón. ¿Estamos? Entonces, si Dios te llamó a ser Moisés, amén. Y si Dios te llama a ser Aarón, amén. Cada cosa en su lugar. Las autoridades oficiales siempre establecidas en forma de jerarquía. La autoridad orgánica nunca está relacionada con lo jerárquico. La autoridad orgánica, la del cuerpo, nunca está relacionada con lo jerárquico. Acuérdense de lo que te dije de Moisés. Número 16. Dios le habló a Moisés. Moisés seleccionó 70 ancianos y después que eligió los 70 ancianos, convocaron al pueblo. Lo que pasara acá arriba no tenía nada que ver con lo que iba a vivir el pueblo. El pueblo tenía que ser expectante de lo que Dios iba a hacer nada más. Entonces las cosas no se mezclan. ¿Estamos de acuerdo? Por eso cuando un hermano o una hermana con la mejor intención pretende sugerir algunas cosas, uno tiene que escucharlo con toda la amor y con toda la diplomacia, pero su opinión termina no siendo decisiva. Porque la palabra decisiva pertenece a una funcionalidad jerárquica. Cuando el pueblo de Israel levantó un becerro, ¿se acuerdan? 40 días Moisés arriba de la montaña, bajaba Moisés la montaña, apenas vio el valle, un becerro levantado en el medio del valle. Se calentó Moisés, rompió las tablas, se murió bárbaro. Entonces, ¿qué pasa después de todo eso? ¿A quién Dios le va a reclamar? A Moisés, no al hermano, a Moisés. Miren lo que mi pueblo hizo. ¿A quién fue el reclamo? ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, reconocer estos escenarios de autoridad nos permiten dar un paso más. Nos permiten con libertad estar bajo lo que llamamos sujeción. Uno tiene que estar en sujeción. La sujeción es bendecida. Escuchen, definición del término sujeción. Lo tiene en la pantalla, lo tiene también en el libro. La palabra griega que se traduce por someter es upótazo. Que si uno se pone a afilar un poquito el hebreo y los idiomas en los cuales la palabra fue escrita, tanto hebreo como griego, usted pone a buscar un poco, y la que más se arrima no es someter, sino sujetar para esa palabra. ¿Está bien? Mire, de acuerdo al uso más común del Nuevo Testamento, la sujeción es una actitud voluntaria. Yo no puedo obligarte a vos que te sujete a nadie, a nada. Uno no tiene el poder de policía para obligar a alguien a que se sujete. Te puedo enseñar, te puedo adiestrar, te puedo hablar de la importancia de la obediencia y la bendición sujeta a la obediencia. Te puedo hablar de todo eso, pero no te pongo una pistola en la cabeza para decirte sujetados. No puedo hacerlo. Entonces uno termina declarando que la sujeción es voluntaria, donde yo determino cooperar con la causa del Señor y con el cuerpo y permitir que otros me amonesten y me aconsejen. Para eso fueron establecidos. La sujeción bíblica nada tiene que ver, y quiero que se entienda esto sobre todo aquel que ministra o está en una posición de servicio. La sujeción bíblica nada tiene que ver con el poder jerárquico o con el control jerárquico. Nosotros no estamos puestos para dominar la vida de nadie. La autoridad está puesta para hacer uso correcto en su servicio, en su edificación. Para eso fuimos llamados. Por eso te hablé tanto de Biblia al principio. Para que te entiendas que cuando uno llega a este punto, lo que uno tiene por delante es un escenario de Dios, donde Dios sujeta todas las cosas. A un principio, ¿está bien? La sujeción no tiene nada que ver con un control
jerárquico. Yo decido estar bajo principios bíblicos de bendición, respetando, cuidando, honrando a mis autoridades, siendo obediente, porque sé que Dios le va a reclamar a mi Moisés. ¿Está bien? Y lo que me compete a mí me lo reclama a mí. Y lo que le compete al otro se lo reclama al otro, y lo que te compete a vos te lo reclama a vos. Pero lo que compete a una cuestión jerárquica será requerido a quien le compete. Es simplemente una actitud de apertura, como la que manifiestan los niños, dando nuestro consentimiento con los demás en la medida de lo que se refleja. La sujeción es un acto de nuestra voluntad. ¿Eso te queda claro? ¿Queda claro o no? Dígame. La sujeción es un acto de tu voluntad, donde yo acepto una autoridad que Dios ha dispuesto. Demostramos obediencia a Dios y a las personas que han puesto para direccionarnos. Algunas claves, escuchen, la sujeción bíblica existe y es preciosa. El solo hecho de que uno lea, sujetados los unos a los otros, de acuerdo a la versión, amonestados los unos a los otros, ya habla de que la sujeción es bíblica. Individual y corporativamente estamos bajo principios que nos corresponden. Nos sujetamos unos a otros en el lugar donde nos reunimos. Nos sujetamos a aquellos obreros, escuchen, probados. ¿A quién te vas a sujetar? Obreros probados, dignos de confianza. ¿Bien? Ninguno va a captar mi interés si no es digno de confianza. No lo capta. ¿Está bien? Uno debe sujetarse a líderes probados, dignos de confianza. Quiero acentuar probados y dignos de confianza porque abundan falsos apóstoles y profetas por todos lados, falsos ministros por doquiera. Y uno tiene que chequear y medir, que es lo que dice Pedro. ¿Está bien? Y en Tesalonicenses dice lo mismo. Es responsabilidad de la hermandad local examinar a los que afirman ser obreros. Y te respaldo esa declaración con ese texto que está ahí. Entonces yo tengo hoy te voy a predicar un sermón esta noche, una palabra que Dios me puso. Vos tenés que agarrar la Biblia y cada cosa que yo te diga, chequearlo. No es porque lo diga Pablo Arévalo, no digo sí señor, amén, pero no chequea. Chequeado. Porque dice la palabra que los ministros tienen que ser probados. Sencillo. Por esta razón la Biblia nos exhorta a sujetarnos a líderes espirituales a causa de su noble carácter y su servicio. Fíjense que ahí no hablamos de control jerárquico de ningún tipo. ¿Está bien? Quiero avanzar más que volar avanza. La Biblia habla de sujeción mutua. La Biblia nos enseña una cobertura protectora directiva. Habla de un cuerpo desarrollándose, creciendo como cuerpo y viviendo como cuerpo. Mi cobertura termina siendo mi iglesia local. El cuerpo de cristianos, no solamente una persona unificada directivamente uno, que puede ser parte del grupo totalmente, pero el cuerpo que me cubre y me respalda. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces ahí es donde juega la autoridad militante y la autoridad orgánica sobre la vida de una persona. ¿Me contiene uno solo? No, me contiene el cuerpo. Uno puede aconsejar, direccionar, ayudar, soportar, entender, enseñar, ese montón de cosas, pero ¿quién me soporta? Me soporta un cuerpo. ¿Está bien? Sigo. Escuchen, la sujeción mutua está cimentada de igual manera en la revelación del cuerpo de Cristo. El Nuevo Testamento, yo le pongo ahí y te rescato esto del libro, hace hincapié en una responsabilidad corporativa. ¿Sabe qué significa eso? No te laves las manos. ¿Está bien? Yo no puedo lavarme las manos. Dice, el problema no tiene fulano tal, que se ocupe el pastor. O la pastora, pastor Renato, se ocupe. Yo no puedo lavarme las manos como cuerpo, porque la Biblia habla de una centralidad corporativa, donde cada uno es importante en el cuerpo. Vos fíjate el planteo que tengo aquí. Escuche, un cuerpo organiza sus propios asuntos. 1 Corintios, ya lo vamos a estudiar. Un cuerpo disciplina a los miembros caídos, amonestar a los desordenados, animar a los desanimados, apoyar a los débiles. Para todo esto, una sola persona no puede hacer todo esto. Entonces, ¿qué necesitamos? Un cuerpo activo. ¿Haciendo uso de qué? Uno
y la autoridad delegada de algunos. ¿Está bien? Mire, apoyar a los débiles, abundar en la obra del Señor, amonestarse unos a otros, enseñarnos unos a los otros, profetizar. 1 Corintios 14. Esto no te hace un profeta, pero el hecho de que declares una palabra de bendición sobre otro, uno está profetizando, declarando, alcanzándole una palabra. Eso te dice 1 Corintios. ¿Está bien? Servirle los unos a los otros. Escuchen, sigo con la lista. Mire, preocuparse los unos por los otros, amarse los unos por los otros, honrarse y preferirse los unos por los otros, mostrarse bondadosos y compasivos los unos con los otros, edificarse los unos a los otros, ser tolerantes y pacientes los unos con los otros, exhortarse unos a otros. Hay más de 30 unos a otros de la Biblia, más de 30. ¿Está bien? Entonces todo esto tiene que ver con un ejercicio de la autoridad, estimularse, animarse, orar unos por otros, practicar la hospitalidad. Es decir, la autoridad divina ha sido conferida a todo el cuerpo y no solo a una sección particular. Que haya algunos seleccionados por un ungimiento particular para una función diferenciada es otra cuestión, pero la autoridad sobre todos. En la eclesiología de Dios, la iglesia es una sociedad teocrática y participativa, donde vos y yo tenemos lugar. ¿Vamos bien? En la que la autoridad divina está diseminada entre todos los que poseen el Espíritu. Entonces, si uno hace una visión, después se lo doy esto si lo quiere. Si uno tiene una visión completa de lo organigrama que el Señor estableció al crear su cuerpo, y yo no puedo evadirme de alguna responsabilidad. Entonces, ¿cómo lo defino? Diciendo usted, vos sos teocráticamente, porque Dios lo ha determinado, absolutamente responsable por una vivencia en la comunidad de fe donde Dios te ha metido. Porque le ha placido. Dice el texto, no, porque le ha placido. Entonces uno parte, la sujeción se manifiesta los unos a los otros. Lo que varía, te lo vuelvo a repetir, lo que varía es una cuestión funcional. La iglesia no puede tener 40 pastores en un solo salón. Puede. Tendrá 2, 3. Pablo trabajaba con Bernabé, luego trabajó con Silas. Pedro laburaba con Juan, pero en algunos. Entonces, lo que varía es una cuestión funcional. No te hace ni menos ni más. La autoridad orgánica para todo igual, sea el rango de interés que tengas. Y algunos seleccionados hacen uso de una función diferenciada. Uno con llamamiento pastoral conducirá los designios de la iglesia y ésta se someterá a la visión que Dios le estableció. ¿A quién? Al hermano que se entregó al Señor ayer y que se le ocurrió, por más buen corazón que tenga. No, Señor. Dios le habló a Moisés. Y cuando Moisés quedó en la cima de la montaña y se bajó Josué, Dios le habló a Josué. Y mientras estuvo Elías, Dios le habló a Elías. Y cuando Elías partió, Dios le habló a Eliseo. Dios no va a dar directivas equivocadas 2 o 3 a la vez. Está bien, lo equivocamos somos nosotros a veces. No es que Dios se equivoca. Dios estableció la autoridad reposa sobre él, la misma que dispone la iglesia. Mire, sigo, la sujeción mutua descansa ¿dónde? En una afirmación humilde y realista, que nos necesitamos en el aporte. Yo necesito el aporte rentable de mis hermanos, sea el don que tenga. Yo necesito su aporte y usted necesita el mío. Y juntos vamos a conformar lo mejor que Dios ha creado, que es el cuerpo. ¿Está bien? La sujeción mutua está enmarcada ¿en qué? En el amor. No en otra cosa. Por eso le dije, la sujeción es un acto voluntario. No tiene ninguna otra connotación. Es un acto voluntario. Termino 10 minutos, escuche. Es un acto voluntario. Ahora, ventajas de respetar la autoridad. Y acá uno cierra, y estoy cerrando la ponencia con algunos pensamientos en voz alta que tienen que ver con la autoridad y con la sujeción. Número 1, nuestros pastores y líderes pueden velar por nuestra vida espiritual viendo, orando y ministrando. Por eso uno los tiene que tener en alta estima, como Pablo le enseñaba en sus epístolas,
epístolas o en las cartas apostólicas, teniéndonos en alta estima. Número 2, tenemos una visión por la cual uno moverse. Entonces nos dice, para que Dios nos dio ministros, para tener una visión por lo cual es uno moverse y nos garantiza un sentido lineal por donde uno se va a mover. ¿Está bien? ¿Qué pasaba en el tiempo de los jueces? Hay una frase en el libro de los jueces, quizás algún día estudiemos los jueces, había algo que pasaba en el tiempo de los jueces. Dice que cada uno hacía, el texto dice lo que bien le parecía. Yo digo lo que se le daba la gana. Si cada uno hacía lo que se le daba la gana. ¿Ni qué se pudo construir sobre lo que se le daba la gana? Nada. Entonces, tenemos una visión por donde movernos. Número 3, nuestros líderes pueden chequear los resultados. Y no solamente chequear los resultados, ayudar en el compromiso de que se desarrolle. Número 4, tenemos respaldo para movernos. ¿Saben qué? Los pastores que están bajo mi cobertura se mueven con respaldo. Y yo me muevo con la directiva de mi autoridad y nos movemos bajo respaldo. Y él a su vez sobre la suya. Uno tiene que moverse bajo respaldo, con libertad donde Dios y María está. ¿Está bien? Sigo. Número 5, ya termino con esto. Escuchen, número 5. Las personas ven que cuando uno se sujeta, obedece, ejerce correctamente la autoridad, los demás harán lo mismo contigo. ¿Está bien? A ver, díganme amén. No lo escucho. Amén. Estamos bien con esto, ¿no? Si los demás ven que usted es obediente, la gente que trabaje contigo será obediente. Si ven que yo me sujeto a una directiva, los demás se sujetarán a la tuya. De otra forma no funciona. La credibilidad aumenta hacia afuera cuando las personas ven que uno tiene relación y depende de alguien. Te dije algo en el bloque anterior. Lugar para los llaneros solitarios. En la casa de Dios, olvídese. No hay. No hay. Estamos. No hay. La credibilidad aumenta hacia afuera cuando ven que uno tiene relaciones y uno está bajo supervisión permanente. Estar en sujeción te permite obtener mayores recursos, mayor personal para hacer la obra de Dios. Uno dice, ay, quiero evangelizar más, pero no es lo mismo que ir solo de cada uno en una casa, que por lo menos salimos varios, y si me cierran la puerta, no cierran la puerta a todos, no solamente a uno, entonces el coraje es diferente. Uno tiene otro entorno, ¿vamos bien? Estar en sujeción nos asegura, ¿qué cosa? La bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu familia y sobre el ministerio que Dios entrega. ¿Por qué? Porque Dios formó un cuerpo, no otra cosa. Estar en sujeción te garantiza protección congregacional sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu ministerio. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, verdad? Yo los bendigo. Llegamos al horario y terminamos el horario. Escuchen, haga un uso correcto de la autoridad. Utilice lo que sea la autoridad orgánica, utilícela plenamente. Y aquellos que tengan una autoridad funcional diferida por sobre el cuerpo para edificarlos, acuérdense para qué le fue conferido. Su autoridad fue establecida para edificar y no para destruir. Su autoridad fue otorgada para servir. Su autoridad fue otorgada para hablar, para exhortar, para direccionar, para reprender cuando sea necesario. Su autoridad fue establecida para que sea un instrumento en las manos de Dios, por sobre todas las cosas. Amén, hermanos. Los bendigo grandemente, espero que cada una de estas cosas les sirva, no solamente para reenfocarse un poquito, de acuerdo a lo que necesiten, sino para funcionar bajo plano principio de bendición, que como le dije al principio, arranca ni más ni menos que el Dios mismo, a favor nuestro. Los bendigo desde ahora y será hasta nuestro próximo encuentro pronto como tenemos, seguramente. Dios les bendiga.